es su esposo. Bienvenido. Willkommen auf el lugar secreto. Aleluya. Ich spreche Deutsch, es klein. No hay problema. Okay. Qué bueno, nos alegra mucho de tenerles entre nosotros. La verdad es que es una bendición. Estamos orando mucho por Puerto Rico, porque sabemos que no están pasándola nada bien. Pero Dios tiene todo bajo control. Aleluya. Quiero que sepa que puede contar con nosotros. Pueden contar con nosotros. Puerto Rico está pasando por una situación anterior a lo que están pasando ahora. Y sé que no es fácil. Vamos a orar por Puerto Rico, ¿qué les parece? Amén. Cierren sus ojos. Señor Jesús, nos acercamos delante de ti, dándote gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, queremos traerte en esta hora esta preciosa isla en el Caribe, Puerto Rico, una nación hermana que están atravesando por momentos difíciles. Señor, hay personas que lo han perdido absolutamente todo. Te ruego, Dios, que tú intervengas de manera milagrosa, que tú puedas primeramente sanar los corazones por la decepción quizás causada por quienes pudiendo ayudarle no lo están haciendo. Que tú, Señor mío, restaures a este hermoso país. En el nombre poderoso Envía de ayuda, Jesús. Señor. Así es, Señor. Envía los recursos que se necesitan. En el nombre de Jesús, bendecimos a Puerto Rico. Amén. Bendecimos a todas las congregaciones que también han Poderoso. sufrido. Bendecimos a los amigos que conocemos y viven allá. Señor, que tu gracia y tu amor pueda estar sobre ellos en En este el momento nombre difícil. poderoso de Jesús. Pero lo van a lograr, Señor. Aleluya. Gracias. Van a salir adelante. Gracias. Porque te tienen a ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Gloria a Dios. Ya saben, pueden contar con nosotros y seguro que Puerto Rico va a salir adelante. Ya han salido de otras situaciones Amén. y esta no va a ser la excepción. Amén. De Puerto Rico han salido grandes predicadores, muy conocidos. El hermano Paulo, conocido como una voz a la conciencia, un mensaje a la conciencia. El hermano Gigi Ávila, ya partieron con el Señor. El hermano Rasky, un pilar de la fe en Puerto Aleluya. Rico, y todos los años celebran el clamor a Dios, donde toda la nación prácticamente se volca a este clamor. Estoy seguro que quizás pudo haber sido peor, pero Dios en su inmensa misericordia ha intervenido en Puerto Rico. Amén. Amén. Así que bienvenidos. Bien, hermanos, como todos saben, estamos en la semana misionera, mejor dicho, el mes misionero. Y hoy iniciamos una serie de temas enfocados con las misiones. Eso significa que a partir del próximo miércoles, viernes y domingo continuamos las reuniones aquí, pero con un enfoque totalmente misional. Observarán que estamos rodeados de banderas. Lo único que lamento, repito, es que no está la bandera de mi país, pero bueno, se los perdono. No, porque nunca faltará alguien que se sienta porque no está su bandera. Porque nunca falta eso. Ay, pusieron bandera de todos los países menos la mía, la suya. Pero usted está triste por eso. Quiero hablarles sobre un tema que lo he titulado Cosas que los cristianos tienen que saber respecto a las misiones. Voy a tratar de ser lo más concreto posible. No va a ser fácil, pero voy a tratar. No sé si lo vaya a terminar todo, porque tenemos Santa Cena.
4 cosas que los cristianos tienen que saber respecto a las misiones. Pero vamos a tocar otros tópicos, además de las misiones. Vamos a tocar las misiones como tal, la gran reforma y un poquito sobre las misiones modernas. Las misiones son el resultado del amor de Dios a favor de los hombres. Todavía sigue viendo un eco ahí. Hay como un eco, ¿no? ¿Ustedes lo escuchan? Sí. Hay un eco, sí. Póngale más brillo, pues. Dios siempre ha estado interesado por los hombres. El objeto o la razón por la que Dios envió a su Hijo Jesucristo a la cruz fue por causa de nosotros. Le hemos conocido, hemos tenido una experiencia con Él y a partir de allí Dios nos ha escogido a nosotros para que seamos portadores, para que proclamemos el Evangelio hasta lo último de la tierra. El cristianismo no tendría sentido, no tendría ningún valor si nosotros no salimos a las calles y compartimos el Evangelio con las personas. No tendría ningún valor, porque el Evangelio es entregar la riqueza que Dios nos ha entregado a nosotros. Dios nos entregó vida y vida en abundancia. Cuando usted aceptó a Jesucristo, lo que sucedió es que Cristo transforma su vida, trae un cambio a su vida, se da una metamorfosis. Y a medida como pasa el tiempo, ese cambio se convierte en riquezas espirituales. Que aunque usted no tenga una economía fuerte, quizás no tenga una preparación académica correcta y no tenga lo más elemental, pero si tiene a Cristo, ya usted es Aleluya. Aleluya. Esa riqueza Dios quiere que la compartamos con otros. Amén. En eso entonces consiste el Evangelio, compartir las buenas nuevas con otras personas necesitadas de Dios. Amén. Eso es la misión. Eso es las misiones. Ahora, Jesucristo tiene que ser glorificado, tiene que ser exaltado. El cristianismo surge como producto del amor de Dios. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, el verso 18, la palabra del Señor dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, Aleluya. y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta declaración de intención, esta declaración de nuestro Señor Jesucristo marca el inicio de lo que hoy se conoce como la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia está compuesta por personas, individuos de diferentes culturas, que hablan diferentes lenguas, pero que compartimos un solo vínculo en Cristo. Significa que en Alemania existen muchas iglesias, en Suiza, Puerto Rico, Santo Domingo, Latinoamérica, en Asia, en todas partes, y todos creemos en el mismo Dios. Eso es la iglesia del Señor, compuesta por diferentes personas. Cristo la estableció. La iglesia no es una estructura como algunos pensamos. Sí, la iglesia es una estructura de 500 metros cuadrados. No, la iglesia es más que eso. La iglesia son personas. Por eso que aunque se reúna una sola persona a buscar a Dios, esa persona representa a la iglesia. Aleluya. Y Cristo la estableció con un propósito: proclamar su nombre a todas las personas. Ahora, cuando Cristo estableció su iglesia y cuando Él fue crucificado, dice la palabra del Señor que Él se acercó a sus discípulos y les dijo
quedaos aquí hasta que seáis investidos de poder. Amén. Y me seréis testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cristo la establece, pero también le da una misión. Y esa misión no cambia. Esa misión sigue siendo la misma. Y lo vamos a ver en un momento. Ahora, la iglesia, los apóstoles son llenos del poder del Espíritu Santo. Son llenos de una manera tan poderosa que comienzan a predicar el Evangelio por toda Jerusalén. Y luego no solamente se quedan en Jerusalén, sino que se van por toda Judea, Samaria, y para el colmo se van hasta lo último de la tierra. Y el Evangelio comienza a extenderse por todo el imperio romano. Aleluya. Por todo el imperio. Y por más que se trató de detener a la iglesia en su avance por parte de los césares, de los emperadores, lo que eso logró a través de las persecuciones fue que el amor y la pasión por Dios creciera más. Así es. Mataban a 1000 cristianos y surgían 6000. No vamos a entrar ahora por qué se dieron las persecuciones, no es el tema, pero quiero hacer brevemente un recorrido para llegar al siguiente punto. ¿Cuántos están conmigo? Amén. No pierda la concentración. Es muy importante que se mantenga ahí pendiente. Gloria al Señor. Necesitamos definitivamente un lugar más grande. Aleluya. Aleluya. Ya lo tenemos en Cristo Jesús. Necesitamos en un lugar para grabar bien y todo eso. Amén. Y la iglesia comienza a sufrir una serie de persecuciones por todo el imperio. Así que los cristianos se expandían por todo el imperio, no solamente por Roma, por Judea, sino que se fueron al norte de África, se fueron a Asia, se fueron al sur y al norte de Europa. Y el evangelio comienza a tomar fuerza de tal manera que con el transcurrir del tiempo el cristianismo se convirtió en una fuerza social, Aleluya. en una fuerza en todo Roma, en todo el imperio, y por eso se dieron, repito, las persecuciones y las matanzas que creo que todos hemos visto en las películas o lo hemos leído en los libros. Ahora, en el año 313 han pasado ya 3 siglos. Ya los emperadores han muerto, sobrevive uno, Constantino. Y en una de sus tantas batallas, estamos hablando 300 años después aproximadamente, en el año 313, en una de las tantas batallas que Constantino realizaba, él ve una visión. Y en esa visión él ve una palabra que dice: por este signo vencerás. Algunos dicen por esta cruz vencerás, porque se trataba de una cruz. Y Constantino toma aquella insignia, aquella cruz, y la plasma en sus escudos y declara oficialmente, primeramente va y vence a los ejércitos que agobiaban al imperio en aquel momento. Y luego Constantino declara oficialmente como religión del Estado al cristianismo. No era la religión del Estado. Desde el año 30, que es aproximadamente, y por favor, por eso necesito, yo dije que esto no va a ser una prédica, esto más va a ser una enseñanza. En el año 30, después de Cristo, Cristo ha ascendido a los cielos, el cristianismo se ha expandido, el cristianismo ha ganado territorio por todos los continentes. Roma quiere destruirlo, se oponen y comienzan las persecuciones, comienzan a matar a los cristianos. El cristianismo, en vez de ser detenido, comienza a crecer. Emperadores como Nerón, como Calígula, emperadores perversos, comienzan a hacerle la vida imposible al cristianismo. La iglesia comienza a crecer, pero lógicamente Roma comenzaba a declinar como imperio también, y comienzan muchas hordas de tribus a sitiar a Roma.
Entre esas tribus, el cristianismo también había entrado y había conquistado a muchas de esas tribus que hoy son lo que es la Europa central y parte de la Europa del sur. Alemania, Francia y otras ciudades y naciones hoy que comenzaron a ser conquistadas por el cristianismo. Pero Constantino, volviendo nuevamente al punto, Constantino ve una visión y él por esa visión declara, vence en una de las batallas sobre el puente, no recuerdo la ciudad, vence en esa batalla y él toma el cristianismo como la religión oficial estatal. Estamos hablando aproximadamente entre el año 313 y 317 después de Cristo. Así que eso significó que Constantino, para aplacar a las tribus, para aplacar a los pueblos que estaban causándole problemas, y de alguna manera para alegrar también a los políticos, él permite que entren todo tipo de creencias a la iglesia. Y la iglesia comienza a vivir un secretismo terrible. Y es allí, en ese periodo, a partir de ese periodo en adelante, que la iglesia cristiana comienza a declinar. Comienza a declinar. Tremendo, ¿no? Amén. La iglesia comienza a declinar, comienza a perder su esencia como tal. Y aproximadamente en el año 400, estoy mencionando la fecha, no se la tienen que grabar, pero es necesario que se la mencione. Esto no lo acostumbro a hacer. Y aproximadamente entre los años 400, 413, comienzan a darse los cambios que les voy a mencionar dentro de la iglesia cristiana. Ya para ese tiempo, mucho antes, en el tiempo del apóstol Pablo, en el año 60, el año 40, 50, 60 y los años que vienen, ya se comienza a introducir un término: obispo. Y Pablo lo menciona en el libro de Timoteo. Los obispos, ¿quién eran los obispos? Los obispos no es un término precisamente católico. No es precisamente un término católico. Es un término precisamente cristiano que ellos introducen para representar a los que estaban puestos como pastores y como maestros en los diferentes lugares. ¿Me explico? Amén. Así que el término obispo no es un término precisamente católico. ¿Estamos? ¿Estamos, hermanos? Amén. Así que en el año 400, 200 años después, la iglesia comienza a declinar y comienzan a establecer obispos sobre las iglesias. Estos obispos llegan a tomar otro nombre a través del tiempo. Y luego este obispo llega a tomar un nombre como el Papa. Ahí entonces surge el Papa, aproximadamente en el año 440, con el famoso León I, el Grande. León I, el Magno, como el primer pontífice sobre la iglesia católica. ¿Por qué yo estoy mencionando todo esto? Porque es muy importante que entendamos nuestras raíces. Amén. Es muy importante que entendamos cómo surgió la iglesia católica. La iglesia católica surge, repito, aproximadamente entre los años 317 al año 400 y tanto. Cuando Constantino, recuerden, ve aquella visión y constituye el cristianismo como la religión del Estado. Eso significa que Constantino permitió que dentro del Estado entraran todo tipo de religión, de creencias. En ese tiempo existían tribus o griegos, o inclusive dentro de la propia Roma, personas que
creían en dioses, como en Apolo, ¿quién más? Apolo, Saturno, Plutón, nombre de planetas. Entonces Constantino dice, yo voy a convertir a la nación, todo el imperio, al cristianismo. Pero hay gente que no está contenta. Bueno, les voy a permitir que traigan sus creencias y la metan aquí. E hicieron un sancocho de religión. Y más que traer, porque pareciera bonito, sonaba bonito y decía, qué bien, por fin se convirtieron todos los romanos al cristianismo, qué bueno. Ya todo el mundo, ya cesaron las persecuciones, ya cesaron las bestialidades que se daban en los coliseos. Pero no, hermano, empezaba lo peor. Y con el transcurrir del tiempo, el cristianismo que Constantino tomó y adoptó como su fe, se convirtió en una religión que comenzó a adulterar la palabra y a cambiar lo establecido en la palabra. Y vuelvo a repetir, al pasar del tiempo, entre los años 440, surge el primer papa, que le decían obispo, pero que no se conformaban solamente con pastorear un X lugar, sino que ahora tenían hambre de pastorear todo el imperio y todas las naciones que estaban bajo el imperio. Y no solamente eso, sino que ahora ellos buscaban que un hombre estuviese sobre la iglesia. ¿Qué trato de decirles, queridos hermanos? La iglesia comenzó a declinar. Es ahí donde entonces comienza a surgir lo que es la iglesia católica, conocido como la iglesia universal. Pero realmente lo que trato de decirles, que la iglesia católica, ¿cómo surge? Surge del cristianismo. Surge del cristianismo. La iglesia católica no es una iglesia aparte, surgió del cristianismo. Y introdujeron elementos que estaban en contra de la Biblia. Y al transcurrir del tiempo comienzan a introducir elementos como los dogmas. Dogma significa estatutos y leyes humanas. No basado en la palabra, sino porque ahora, como tenían un sumo pontífice llamado el Papa, ellos podían, no por la Biblia, sino determinar lo que era correcto y no era correcto. Y comienzan a declarar las famosas bulas. Comienzan a declarar lo que es la misa. Comienzan a declarar una serie de prácticas que todos ustedes y todos nosotros que pertenecimos al católico practicamos. Comenzaron a añadir los famosos santos. ¿Por qué? Porque Constantino lo que no quería era perder el imperio, así que él aceptó que todos trajeran de sus religiones cualquier cosa. Así que si había una tribu que practicaba la religión y creían en Astaroth, por mencionarle, ellos traían ese dios a la religión cristiana y ya no le ponían Astaroth, le ponían San Pedro, o le ponían San Benito, San Antonio, le cambiaban el nombre. Pero detrás de lo que estaba sucediendo, simplemente que la verdadera fe cristiana estaba siendo trastocada y estaba convirtiéndose en una aberración. Ahí comienza el asunto. ¿Me están entendiendo? Amén. Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia para que proclamase la verdad del evangelio a los hombres. Aleluya. Dios capacitó a la iglesia con su Santo Espíritu. Amén. Amén. Para que realizara su labor correctamente y exitosa. Pero no iba a pasar mucho tiempo, como les acabo de mencionar, quizás unos 300 años, cuando comienza a darse todo lo que les acabo de comentar. Constantino legaliza la fe cristiana como la religión del Estado con el edicto de Milán. Ya antes había tenido una revelación el 28 de octubre del año 312, Constantino. Así que él hizo del cristianismo la religión popular. Entonces ahora entendemos un poquito de dónde viene la iglesia católica. Amén.
la Iglesia Católica surge de las filas del cristianismo. Después de la muerte del apóstol Pedro, que algunos dicen que fue el primer papa, mire usted, no fue el primer papa. El primer papa y el único papa está ahí arriba. Aleluya. Se llama Dios. Santo. El papa determina lo que debe hacerse y no debe hacerse. El papa determina lo que es bueno y lo que es malo, pero no lo hace en función de la Biblia. Mire, yo no acostumbro a predicar ni disertar de este tema. Ustedes lo saben, ¿verdad? Amén. Es más, no me gusta hablar en contra de nada ni de nadie. No me gusta. Pero como estamos celebrando el mes de las misiones, es muy importante que usted entienda esto, porque vamos a tocar estos temas durante todo el mes y es bueno que usted lo sepa. Después de la muerte del apóstol Pedro vino San Lino, luego San Anastasio, luego mire Anacleto, San Clemente y así sucesivamente obispos o líderes dentro de la iglesia romana. Así la iglesia se corrompió estableciendo la sucesión papal, algo incongruente basado en Mateo. Mire, ellos se basan la sucesión papal. ¿Han escuchado de eso? Por eso que cada cierto tiempo hay un papa nuevo. Porque ellos, es el dogma de la iglesia católica. Y ellos basan esta sucesión papal en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, 17 y 19. Vamos a leerlo. Si le pueden prestar la Biblia a mis hermanos aquí presentes, que ellos también puedan leerla. Mateo, capítulo 16, 17 y 19. Dice así: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te la reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra, etcétera, 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 será atado en los cielos. Así que la imagen que tenemos del apóstol Pedro, es un viejo canoso con un poco de llave. Entonces ellos tomaron este texto bíblico y lo interpretaron no por ignorancia, lo hicieron con ventaja y alevosía, porque saben que eso no era lo que el Señor quería decir. Cuando Él hizo esta declaración, Él la hizo en base a lo que Él haría a través de la iglesia. Amén. Pero no estaba estableciendo un papa a través de Pedro. Y a partir de Pedro entonces vienen todos los obispos. Hasta que en el año 313 o 413, ya se cansaron y dijeron: no, vamos a establecer un obispo total que se encargue de mandarnos a nosotros. Y que él se encargue de redactar las bulas, los dogmas, y por ahí vamos a caminar. Y desde entonces así ha sido. Y dicen que el papa es infalible, que lo que él dice se respeta y punto. Eso no fue lo que Cristo quiso decir. Ahora, la iglesia, así como pasaron los años y pasaron los siglos, se fue corrompiendo. Llegó la Edad Media y aquí entramos entonces en la Gran Reforma. Del año 313, cuando Constantino ve aquella visión, que me imagino que fue una visión del mismo infierno, vio aquella visión y él luego va y vence, gana la batalla, y él dice: uy, definitivamente que el Dios de los cristianos es poderoso, y hace un pacto y dice: todo el imperio se va a convertir al cristianismo, y todos se convierten, pero comienzan a entrar, hermanos, maleantes, drogadictos, mujeriegos, por mencionar un ejemplo. Comienzan a entrar de toda la escoria y por ende todos los conceptos filosóficos habidos y por haber, y comienza a darse un secretismo terrible. Y surge entonces, hermano mío, una serie de enseñanzas que no están basadas en la Biblia, y la iglesia comienza a corromperse. Pasan los años y papa tras papa, y cada papa inventaba algo nuevo, y como era infalible nadie podía decir que nada. Pero llegamos a la Edad Media
Y bajo este panorama, en la que la iglesia se había contaminado, prostituido a tal extremo que se crearon dogmas, doctrinas que atentaban contra las Sagradas Escrituras, se levantarán hombres en contra de Roma. Aproximadamente, no tengo la fecha exacta, pero en la Edad Media, aproximadamente entre los años 1200 y algo, comienzan a levantarse hombres dentro de la Iglesia Católica. Es lo que algunos llaman la prerreforma. Y comienzan a levantarse y eran sacerdotes, eran obispos, eran hombres que tenían una tradición dentro de la iglesia y que aceptaban el dogma del Papa. Pero comenzaron a descubrir que algo no estaba bien, que algo no encajaba. Poderoso. Ellos me predican esto, pero la Biblia dice otra cosa. Santo. Algunos no, porque en aquel entonces, y hasta no hace mucho tiempo, eso no significa que yo sea viejo, las misas se daban en latín. ¿Y quién sabía latín? Un poco de cholitos ahí, hermano, un poco de gente ignorante, hermano, que ni del español lo entendía. ¿Qué van a entender de latín? Pero había algunos de estos hombres que sí sabían latín y sabían que lo que predicaban ellos no tenían que ver nada con la Biblia. Santo. Y se levantaron hombres. Menciono uno en especial, Juan Hus, en Bohemia. Juan Hus se levanta y dice: esto no es correcto. Y se levanta contra la iglesia católica. Ya no es la iglesia cristiana del primer siglo, ahora es una iglesia contaminada. En este tiempo no existían las iglesias evangélicas, no existían los movimientos reformadores, nada. Todos estaban, hermanos, bajo la bota del imperio romano y de Roma, del Papa. Pero Juan Hus dice: esto no es correcto, y comenzó a predicar en contra de esto en Bohemia. ¿Y sabe qué pasó? Lo mataron, lo llevaron y lo quemaron vivo y lo amarraron. Y ahí el Papa, el representante del Papa decía: niega lo que estás hablando y te salvas. Dice: no. Aleluya. Santo. Quémenme si quieren. Es más, métanle fuego rápido, que quiero estar con mi Señor. Aleluya. Pero jamás yo voy a negar que lo que ustedes están hablando es verdad. Jamás voy a negar que lo que dice la Biblia es verdad. Y dice que le metieron fuego, y mientras que las llamas lo consumían, él alababa a Dios. Poderoso Dios, aleluya. Y surgieron otros grandes predicadores en estos países, algunos en Holanda, en Alemania y en algunos países escandinavos como Suecia, Noruega. Comienzan a levantarse predicadores en contra y también eran martirizados. Pero va a pasar el tiempo. Va a pasar el tiempo. Y surge en Alemania un movimiento que cambiaría para siempre la historia. Poderoso Dios. Surge un movimiento que comienza a levantarse contra la iglesia inicua de Roma. Y muchos comienzan a ser masacrados. Pero surge un hombre llamado Martín Lutero. Y él en la iglesia de Gutenberg creo que se llama, Gutenberg, pega su famosa 95 tesis, que es sobre la que la iglesia evangélica y reformada hoy día basa su doctrina y su declaración de fe. ¿Quién era Martín Lutero? Bueno, aquí tenemos un alemán que seguramente en la escuela aprendió algo de eso, porque como todos saben, Alemania prácticamente es protestante, es donde surge la iglesia reformada. ¿Quién era Martín Lutero? Un monje, un sacerdote, agustino, porque eso sí, la iglesia católica tenía muchas órdenes: la orden de los agustinos, de los franciscanos, la orden de los tomasitos. Sí, no, también hay una orden de los tomasitos, la orden de las Marías, y es una orden, pero andan en desorden. Y Martín Lutero era un monje,
Y Martín Lutero, mientras que estudiaba la Biblia, él decía, nada de lo que dicen es cierto. Y él comenzó a indagar y a informarse. ¿Qué es lo que está pasando? Recuerde que desde el año 313 la iglesia ha evolucionado, no para bien, sino para mal. Así que del año 313 al año 1517, si no me equivoco, que va a ser la declaración de Martín Lutero con las 95 tesis, ¿cuántos años han pasado? ¿Cuántos siglos? Han pasado casi 500 años. Así que Europa está sumida en una ignorancia religiosa. Pero Martín Lutero comienza a descubrir, y Martín Lutero tiene en su mente que 200 años atrás mataron a Juan Hus. Y él sabe el riesgo que se corre. Pero él no puede soportar ni puede aceptar que semejantes mentiras se estén diciendo desde los altares. Poderoso Dios, aleluya. Pero lo que colmó a Martín Lutero y a muchos de sus seguidores es que Roma había dado una orden de que se recolectara un dinero por todo el imperio, incluyendo Alemania. Y surge un personaje llamado Texel. Y dice que este hombre iba por toda Alemania recolectando el dinero para construir la Basílica de San Pedro, que hoy en día existe. Esa Basílica de San Pedro fue construida, hermano, a raíz de la sangre de los inocentes. Y dice que Texel iba con un grupo de personas, de soldados, y el que no se sometía simplemente lo mataban. Y dice que así, cuando usted tiraba su moneda, la moneda ni siquiera había caído ¿cómo se llama? En el cofre, cuando el muerto estaba saliendo del infierno. Sí, era automáticamente perdonado. ¡Qué aberración! ¡Qué mentira! Y eso a Martín Lutero le incomodaba, porque el pueblo alemán estaba sufriendo. Vamos a verlo dentro del contexto alemán, porque es donde va a surgir la gran reforma. Martín Lutero estaba observando, primero, que estaban hablando una sarta de mentiras que no estaba de acuerdo a lo que dice la Biblia. Segundo, Martín Lutero está viendo que la gente se está muriendo de hambre. Las enfermedades están acabando con media Europa. Y Roma está exigiéndole a la gente, tenga o no tenga, que tiene que dar una cantidad de dinero. Y Martín dice, esto no puede ser. Esto no puede ser. Yo soy católico. Y Martín Lutero, estoy hablándole a grosso modo porque no voy a entrar en detalles. Y Martín Lutero va y se presenta ante el obispo de su ciudad. Y luego al final no le escuchan hasta que aceptan que él vaya a Roma para presentar su argumento, porque ya comenzó a hacerse famoso. Hay un monje loco allá en Alemania que no se quiere someter. ¿Ustedes se acuerdan de una película que dieron hace años, en el 86, 87, que se llama El nombre de la rosa? ¿No la han escuchado? Con Sean Connery. Pues esa película habla de esos tiempos. Les recomiendo que la vean. Van a ver escenas un poco duras, pero habla de eso. Fue basado en eso. Bien. Así que Martín Lutero se levantó contra Roma. Y dice que cuando él iba hacia una de las conferencias donde él iba a presentar su argumentación, los amigos le decían: Martín, no vayas. No vayas, Martín, te van a matar. Mira lo que le hicieron a Juan Hus. Mira lo que le han hecho a los que vinieron después de Juan Hus. No vayas, Martín, por favor, te lo rogamos. Martín dijo: aunque existan miles de demonios como los tejados de las catedrales, iré a Roma, iré donde tenga que ir. Y Martín fue, hermano, y se enfrentó a los meromeros, a los grandes de Roma. Y presentó defensa de la palabra. Y a partir de allí, hermano, fue etiquetado como un rebelde y como un reformador, y lo persiguieron. Y en el año 1517, si no me equivoco, Martín Lutero
clavó sus 95 tesis. No son muy largas para mencionarlas, pero una de sus exposiciones era: el justo vivirá por la fe. Aleluya. Contrario a lo que hacía Roma. Roma decía que para poder tener fe tenías que hacer obras, que para poder ser salvo tenías que hacer obras. Eso es lo que decía Roma. Ese es el dogma de Roma. Pero Martín decía: no. La Biblia dice: mas el justo, la Biblia dice: mas el justo vivirá por la fe, Poderoso. no por obras, Aleluya. señores. Y así comenzó, hermano, a exponer su tesis. Y la gente se convertía. Y la gente se estaba volviendo al Dios verdadero. Se estaban volviendo a los principios de la iglesia primitiva que en el año 30 Cristo había dejado llena por el poder del Espíritu Santo hasta aproximadamente el año 200 y tanto. La gente comienza a abrir los ojos y los alemanes comienzan a darse cuenta. Claro, detrás de esto también habían algunos interesados. Estaban los príncipes, los emperadores, la alta sociedad, que tampoco estaban muy de acuerdo con Roma. Y se prestaron para esto, para financiar el proyecto de Martín Lutero y de otros. Fuera bien o fuera mal, el asunto es, hermano, que la reforma comienza a tomar cuerpo por toda Alemania. Por toda Alemania. Pero no se quedó en Alemania, sino que pasó la frontera. Llegó a Francia, llegó a Suiza, llegó a Holanda y se formó, hermano, el desbarajuste. Se formó los conflictos. Y el movimiento de Martín Lutero tomó tanta fuerza, repito, que toda Europa no quedó indiferente. No quedó indiferente. Y pasaron los años. Por ejemplo, en el año 1725, si no me falla la memoria, la pastora dice que a mí me gusta la historia. Me encanta. Si no me equivoco, en el año 1725 hubo una matanza en Francia llamada el Día de San Bartolomé. Mataron a miles y miles de protestantes. Y así sucedió en Holanda. Sucedió dentro de los países escandinavos, Suecia, Noruega. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Estamos hablando de misiones. Este es el mes de las misiones. Yo no sé qué van a hablar los otros expositores en las semanas por venir, pero yo necesito dejar bien claro esto: el nacimiento de la gran reforma. Ahora, la reforma toma cuerpo y en Francia se levanta Calvino, pero Calvino se va huyendo a Suiza y se establece en la ciudad de Ginebra. Y ahí Calvino también toma cuerpo y la reforma toma fuerza en Suiza. Suiza es un país prácticamente protestante, excepto algunas partes como el Ticino, que le llaman allá la parte italiana, donde predomina mucho el catolicismo, pero aún así es poco. Así que Calvino se muda a Ginebra, donde se establece. De hecho, cuando usted vaya a Ginebra, cuando vayamos a Ginebra, porque estamos planificando ir por allá, yo lo voy a llevar a la casa de Calvino. Usted entra a esa casa y es como si se trasladara al siglo S. Ahí está la cama, la pluma, todo está aquí, entonces no puede tocar nada. Y no solamente Calvino, se levantaron otros protestantes dentro de la propia Suiza. Algunos comenzaron a manifestarse, pero de manera violenta, protestantes, a manifestarse de manera violenta. Y comenzaron a crear guerrillas, por mencionar un término. Comenzaron a crear grupos, pero que eso no se podía justificar tampoco. Y así, hermano, comienza a haber una contrarreforma. Viene lo que se llama la contrarreforma. Un movimiento para detener el avance acelerado de la gran reforma. Roma dice: se nos está escapando de la mano el negocio. Francia
está a punto de caer en manos de los protestantes. Suiza, ni se diga, ya la perdimos. Estoy aquí porque eso es lo que pasó. Holanda también, con Anselmo de Rotterdam, que era un predicador de la época. Y comienza un movimiento, hermano. Entonces Roma contraataca, levantando lo que luego vamos a conocer como la Contrarreforma. Y para eso van a levantar grupos como los famosos jesuitas, que hoy en día existen. ¿Quién fue jesuita aquí? Es que es la primera vez que escuchan esto a lo mejor. O sí lo han escuchado anteriormente. Los famosos jesuitas. Qué lindos son ellos. Ayudan a todo el mundo. Pero la historia de los jesuitas es uno de los movimientos contra reforma dentro de Roma tan sanguinario, hermano, que ustedes no se pueden imaginar. Hay un libro que se llama La historia no contada de los jesuitas. Mataron millones de personas. Ellos fueron los que regentaron y fueron los que realmente vinieron con los colonizadores a Latinoamérica. ¿En qué año fue descubierto la América? ¿Alguien? ¿1500? ¿No se acuerdan? Yo tampoco. Pero creo que está por allí, 1520. 1400. 1492. Gracias. Me habló un alemán. Aleluya. 1492. Pero tras la caravela estos barcos, la Niña, la Pinta y la María, ¿cómo? Así es. La Santa María. ¿Sabes, hermano? Venían los ladrones y los desgraciados más grandes que había en Europa. Y los trajeron a América. Violadores. ¿Y sabe quiénes regentaban la orden religiosa? Los jesuitas. Ellos imponían la fe, imponían el catolicismo a la fuerza. Te convierte o te convierte, a la espada. Y le quitaban todo lo que eran los tesoros y se lo traían para acá. Eso eran los jesuitas. Ellos ahora se han moderado porque existe la orden. La orden jesuita existe. De hecho, el Papa actual es jesuita. ¿Lo sabían? El Papa actual es jesuita. Claro, la historia no perdona. Y la historia tarde o temprano va a sacar la verdad. Y como la verdad salió, ahora los jesuitas son mansitos. Pero no lo crean. No tengo nada contra los católicos. Atención, lo que estoy tratando de hacer docencia, que usted entienda y comprenda por qué la reforma. Pues en esos años, cuando España llega a América, España lo que hace, hermano, es establecer la iglesia católica a la fuerza. Usted sabe que, por no decir todo, la mayoría de los países donde la iglesia católica o España colonizó son países miserables, pobres. Nunca han podido levantar cabeza. Siempre hay golpe de estados. Los ricos quieren ser más ricos. Pobreza, enfermedades. Pero váyanse a los países donde la gran reforma o los protestantes llegaron. Fueron países prósperos. No recuerdo el año, usted me puede corregir porque usted es alemán. Pero Martín Lutero casualmente se aprovechó de la imprenta, porque surgió la imprenta en Gutenberg. Y Martín Lutero se aprovechó de la imprenta que eran sus primeros días, y a través de ello él comenzó a publicar, no en latín, en este caso en alemán, la Biblia. Y comenzaron los alemanes a abrir los ojos y dicen: es verdad, hemos estado a los pies de Roma durante tantos años y nos han estado mintiendo. Y a partir de allí, hermano, la Biblia comenzó a correr por toda Europa. Aleluya.
en diferentes idiomas. Pero la que regentaba esto era Alemania. Porque Alemania se abrió al evangelio, se abrió a la verdad. Poderoso. Esa música está bonita, es como una música misionera, ¿no? ¿Les gusta la música? Amén. Lucha. Entonces surgió la contrarreforma. La contrarreforma. ¿Es que acaso usted cree que la contrarreforma todavía está contra nosotros? Sí, hermano, todavía siguen fastidiándonos. Ya no nos matan como antes. Pero Roma ahora tiene otra táctica. Ahora no nos pueden matar. No nos pueden exiliar. Ahora resulta que dentro de nuestras filas evangélicas, voy a hablar de eso brevemente, dentro de las filas evangélicas se han introducido elementos, y lo voy a decir así, hermano, porque es la verdad, dicen entonces los cubanos, chicos. Mire, hermano, se han introducido elementos dentro de las iglesias que parecen evangélicos, pero no lo son. E incluso hay cristianos que ahora hablan de los ecumenismos, porque Roma se dio cuenta que está perdiendo poder. Se hizo un estudio y se dijo que mucha gente está dejando la iglesia católica por seguir a los evangélicos. No, señores, es que se dieron cuenta de la verdad. Amén. Claro, algunos están tan aferrados a la tradición que les resulta difícil. Entre eso estaba yo. Yo decía cuando yo no era evangélico, primero me voy al infierno antes de ser evangélico. Traidores, porque eso fue lo que me enseñaron. Pero hoy Roma contraataca. Como no pueden matarnos, repito, como no pueden exiliarnos, como no pueden hacer aquello, porque todo se ha globalizado, y sea bueno o malo, existen derechos humanos. Pero ¿qué sucede? Hermanos, están haciendo lo que hizo los atenienses cuando metieron el caballo de Troya. Vamos a unirnos todos. Aleluya. Tenemos el mismo Dios. No es el mismo Dios. No es el mismo Dios. Alguien que adora imágenes, alguien que predica un evangelio que no está allí, no puede tener el mismo Dios. Como cuando hablamos de los islámicos, de los musulmanes. No, pero ellos tienen el mismo Dios. Así es. El Dios de ellos se llama Alá. Y el Dios nuestro se llama Jehová de los ejércitos. ¡Aleluya! ¡Poderoso! No tenemos el mismo Dios. Así es. Porque no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua amarga. ¡Aleluya! Entonces lo saben, entonces han tratado ahora de unir a muchos. Mire, hasta han ido a Roma, han ido cantantes famosos como Marco Witt, allá con el Papa. Ha ido Benny Hinn, grandes predicadores americanos en América Latina y el norte. ¿Qué poder tiene esta gente de convocatoria como para atraer a estas personas que tienen también un poder dentro de nuestra iglesia evangélica? Porque es el vínculo. Hermano, yo no creo en el ecumenismo. Así es. Porque ecumenismo significa que vamos a aceptar a los musulmanes, vamos a aceptar a los budistas, a los hinduistas, a los católicos, a los Hare Krishna. No importa, venga todo. Eso fue lo que hizo Constantino y por eso la iglesia se corrompió. No los despreciamos, los amamos, porque son personas que necesitan a Dios. Amén. Pero no podemos compartir, hermano, algo que al final va a resultar en una aberración. Por eso entonces surge la gran reforma, porque Constantino abrió la puerta para que todo el mundo entrara. Que sí es cierto que el evangelio está abierto para todos, no así significa que tengamos que aceptar dentro de nuestra congregación todo. Amén. Mire, ahorita está sucediendo algo aquí en Bélgica. Hablo en Bélgica porque es el país, porque va a afectar a todo Bélgica. Nosotros somos miembros del Sínodo de Iglesias Belgas. Es decir, pertenecemos a una alianza de iglesias evangélicas belgas, ANET.
la más importante aquí en Bélgica. Y el pastor Raymond, que es parte del signo de que son 10 personas, hay 5 que están a favor del homosexualismo y dicen que las iglesias tienen que aceptar que los cristianos evangélicos permitan que los hombres con los hombres se casen, y que los pastores tienen que hacerlo porque es el derecho, en aras del derecho. Hermano, ¿ustedes están de acuerdo con eso? No. ¿Qué me dice este belga? Que es belga flamón, de los bravos. Nos dice a nosotros, ¿sabe una cosa, pastor? Yo me enojé y yo le dije a ellos, no cuenten conmigo. Y los otros también dijeron, no cuenten con nosotros. ¿Y qué está sucediendo ahora? Que lamentablemente va a haber una división en el seno de las iglesias belgas. Porque no podemos aceptar esta aberración. En estos días yo estoy viendo la televisión y salen 2 viejos locos ahí besándose. Así es. Mano, me dio ganas de vomitar. ¿Cómo es el término que utilizan ahora? Es que no son, ustedes los evangélicos no toleran. ¿Cuál es el término que usábamos nosotros? Búscalo allí. Sí, hasta homofobia. Nosotros no despreciamos a los homosexuales, los amamos. Aleluya. Y yo no aceptaré jamás dentro de esta iglesia que andemos hablando mal de ellos. Amén. Son bienvenidos a esta casa. Sí, Señor. Pero que no me vengan a decir, pastor, mire, ¿me puedo casar con Pedro? Yo se lo voy a decir, mire, yo te amo y voy a hacer lo que esté de mi parte para apoyarte, pero en esto no cuentes conmigo. Porque esto es ir en contra de lo que dice la Biblia. No hay que ser inteligente para entenderlo. Entonces, volviendo al meollo de lo que estoy hablando, Roma está tratando de enamorarnos de nuevo. El mismo Papa Francisco lo dijo en una encíclica, como le llaman ellos. Necesitamos recuperar a la gente que hemos perdido, sobre todo en América Latina. Y por eso ahora usted ve cristianos, predicadores entre ellos. Y parece bonito. Y dice, oye, pero pastor, ¿pero qué hay de malo? Qué bonito, unidos. Todos unidos. Unidos ¿costando qué? ¿A precio de qué? ¿Ah? ¿A precio de qué? Eso fue lo que hizo Constantino. Abrió la puerta y la iglesia se aberró. Y por eso Martín Lutero años después se levanta junto con Juan Hus y otros grandes reformadores de la época. Ahora, queridos hermanos, así surge la reforma a grosso modo. Nosotros tenemos la escuela de formación 2 sábados por mes. Los que quieren participar pueden venir a partir de las 9 de la mañana, 2 sábados por mes. Ahí podemos ahondar en estos temas cuando ustedes quieran. Pero necesito hacerlo a grosso modo porque estamos celebrando la semana misionera. Pero también vamos a celebrar próximamente también la gran reforma. A mí me han invitado a Alemania porque este año se va a celebrar en... ¿Cómo se llama la capital de Alemania? Berlín. Van a reunirse todas las iglesias porque van a celebrar no sé cuántos años de la gran reforma. Y están invitando a todos los pastores, misioneros que estamos por acá, alemanes. Eso es una fiesta grandiosa. Y dicen que se van a vestir como en aquella época. Yo encantado. Yo, hermano, me voy a poner un vestido de aquella edad media y todo eso. Tremendo. Bien, vamos a continuar. Debo ir terminando. Ahora, este movimiento de la reforma, al pasar el tiempo, trae otro movimiento. Y es el movimiento misionero. Se ha dado la reforma
Se han reformado. La iglesia de Roma ha perdido poder sobre Alemania, sobre países escandinavos, Suiza y otras latitudes. Pero comienza Inglaterra a entrar en la historia. E Inglaterra comienza a entrar en una serie de conflictos, de intereses. Y la iglesia episcopal actual, pero que no era la iglesia católica. Pero aquel rey Enrique se convirtió del catolicismo, se convirtió a los protestantes. Y establece lo que es la iglesia episcopal. Pero en Inglaterra comienza a cocinarse un movimiento después de la Reforma, entre los años 1600, 1700. Y comienzan los primeros pioneros y los primeros viajantes y colonos del norte de América. Y llegan entonces a colonizar lo que hoy es los Estados Unidos. Y todos estos eran protestantes. Eran hombres y mujeres que se habían suelto del lazo de Roma y que habían tenido una experiencia real ahora con Jesucristo. Y en Inglaterra también se estaban dando trifulcas, conflictos, guerra. Así que la gente quería conseguir un nuevo horizonte y se van hacia las Américas y llegan a los Estados Unidos y fundan Nueva Inglaterra. Y como les decía, todos eran protestantes. Amén. Y miren, por eso yo decía hace un momento que es odio las comparaciones, pero es la realidad, la historia lo dice. Pero la mayoría de los países que fueron conquistados y colonizados por Roma o por España, la madre patria, son países que hasta el día de hoy no han podido levantar cabeza. Pero al norte de América, lo que es Estados Unidos y Canadá, comienzan a establecerse estos protestantes, hermano, y comienza a crecer el evangelio. Pero también habían empresarios, intelectuales. Llevaron su intelectualidad, llevaron su conocimiento a América. Hermano, en menos que canta un gallo, los Estados Unidos ya comenzó a convertirse en una potencia hasta el día de hoy. Y las grandes universidades de los Estados Unidos fueron fundadas por estos hombres. Y todas estas universidades tenían lemas como: Jesús es el camino y la verdad. Jesús es la luz del mundo. Universidades fundadas por Benjamin Franklin, por Washington. Por grandes padres de la patria. Y de hecho, los Estados Unidos se fundó bajo principios 100% cristianos. Aleluya. Y en la Constitución que la han querido cambiar, aparecía Dios. Es más, en el dólar aparece. ¿Qué dice en el dólar? En Dios confiamos. Lamentablemente, los Estados Unidos han entrado en una deriva que yo no sé si van a tener tiempo a regresar atrás. Están sacando a Dios de las aulas. Están sacando a Dios de todas partes. Hay lugares, hay estados donde no se puede compartir el evangelio en las clases, en las aulas. Cuando antes se hacía. Pero lo que quiero llegar es que de Inglaterra comienzan entonces a emigrar personas que llevaron el evangelio. Ahí entonces comienzan los cuáqueros, llegan los bautistas, porque ya los bautistas existían en Inglaterra. Llegan los bautistas y comienzan entonces, hermano mío, a establecer un movimiento misionero. Y comienza William Carey, gran misionero inglés. Nació el 17 de agosto del año 1761 y murió en el año 1834. Él tenía un pensamiento que decía: si el deber de todo hombre es escuchar el evangelio,
entonces es el deber de aquellos a los que se les ha encomendado con el Evangelio es aspirar a llevarlo a todas las naciones, y el susurro, heme aquí. Él fundó algunas instituciones, existen muchas universidades, tanto en Londres como en Estados Unidos, pero él junto a otros misioneros ingleses, estamos hablando de 1700 por allá, fundaron lo que es la Sociedad Misionera Bautista. Él tenía una frase que decía: esperad grandes cosas de Dios e intenta grandes cosas para Dios. La vida de William Carey es una vida de ejemplo, y murió en la pobreza porque lo dio todo. Le dieron tanto dinero, los reyes, los príncipes le daban dinero para hacer misión en la India, pero todo ese dinero él lo utilizó todo para los pobres, y a través de eso llevar el Evangelio. Hoy no sucede eso. Hoy le mandan dinero a los misioneros y se quedan con la mitad. Nosotros somos misioneros desde el año 2002 y vivimos por la misericordia de Dios. Amén. Y nos gastamos todo, hermanos. Las misiones siempre han estado en el corazón de Dios. Y Dios la trasladó al corazón de estos cuaqueros, de estos bautistas, de estos ingleses que intrépidamente pasaron el océano para establecer una nación como es la de los Estados Unidos, fundada en el temor de Dios. Y luego, hermano, ellos no se quedaron allí, sino que comenzaron a expandir el mensaje y comenzaron a conquistar a los indígenas. A diferencia de los católicos que imponían con la espada, los protestantes llevaban ayuda. Amén. Comida, alimento, medicina, y ayudaban a los indígenas. No los sacaban de su entorno, sino que los ayudaban y le presentaban el Evangelio. Y donde iban los protestantes, siempre iban levantando escuelas, universidades y creando empleo. Esa es la diferencia entre el protestante y el no protestante. Porque Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Poderoso. Ese fue el mensaje que Cristo le dejó a la iglesia primitiva, que con el transcurrir del tiempo lamentablemente se corrompió, pero que Dios usó hombres como Juan Hus, Martín Lutero y muchos otros para protestar y decir: esto no es correcto, el Evangelio es para traer vida y no muerte. Aleluya. Y hoy, hermanos, los americanos, aproximadamente en el año 1890 y tanto, surge la primera iglesia bautista en América Latina, si no me equivoco en Chile. Y así comienzan los movimientos, hermanos, a entrar a América Latina. Y hoy América Latina, bendito sea Dios, está llena. Aleluya. Nosotros somos ese resultado. Amén. Somos ese resultado. Y tenemos que ser agradecidos. Aleluya. Pero tengamos cuidado, porque así como la iglesia se corrompió, puede volver a sucedernos. Amén. Dios es un Dios misionero. Y en Génesis 3:15 podemos ver el primer mensaje de esperanza a la humanidad. Dios nos amó primero a nosotros y luego nosotros correspondimos a su amor. Dios organizó un plan para ofrecerle al hombre la oportunidad de volverse a Dios. De volverse a Dios. En el transcurrir de la semana vamos a finalizar este tema con más calma. Vamos a tratar de hablar un poquito más sobre ello. Pero quiero dejarle con esta inquietud. El 31 de noviembre se va a celebrar el famoso Halloween. De octubre. Se va a celebrar el Halloween. Noche de brujas. Y lo más triste es que algunos cristianos practican el Halloween.
Pero algunos dirán, pero si no hay nada de malo. Eso es para los niños. Casualmente, el diablo no te va a atacar a ti, va a atacar a tus niños. Y ese es otro tema que tocaremos en el transcurrir del mes. Halloween. ¿Qué es Halloween? Hermanos, Halloween es una fiesta diabólica. Pero más que, sí, diabólica y lucrativa. ¿Sabe la cantidad de cosas que se venden? ¿Ah? Pero algunos dicen, qué casualidad que el 31 de octubre, que fue que se inicia el asunto de la reforma, también el 31 también se celebra el Halloween. ¿Es que es casualidad? No. El diablo siempre ha querido desvirtuar esta santa fiesta que celebramos los protestantes y evangélicos todos los años. Ahí está la mano oscura y peluda de quien ya le he mencionado. Créanme lo que sí. Se han aprovechado de eso. Queridos amigos, queridos hermanos, somos una iglesia misionera. Amén. Aleluya. Y no estamos para señalarles a la gente lo que es bueno y lo que es malo. Eso lo hace Dios. Amén. Pero sí es mi deber como pastor aclararle algunas cosas como lo hice hoy. Aleluya. Que conozca un poco la historia. Lea, hermano, lea. Enriquezca su bagaje cultural. Aleluya. Lea, no esté. Hay gente que te la pasa todo el día en el celular. Todo el día en la tableta y en la computadora. O viendo tontería en la televisión. Lea. ¿Cuánto han leído la historia de los miserables? ¿Ah? ¿Quién ha leído el Quijote? No, ese es loco. No, señores. Lea buenos libros. Hay buenos libros que no son precisamente cristianos. Amén. Pero ilústrese. Amén. Para que no lo envuelvan. Amén. ¿Sabe? Dice la palabra de Dios. Mi pueblo pereció por falta. De conocimiento. Pero no solamente de conocimiento bíblico, sino de conocimiento cultural, geográfico. Yo les pregunto, hermano, ¿cuántos habitantes tiene Bélgica? Y vive aquí. ¿Cuánto? 12 millones. Exacto, 13 millones. Aleluya. 13 millones. Y aquí en Bruselas capital hay casi 3 millones. Hermano, lea, busque. Y si va a estar frente a una pantalla, bueno, pero lea historia contemporánea. Lea la historia de la iglesia. Hermano, y usted va a quedar sorprendido. Porque la historia lo único que hace es sacar a la luz la verdad. Amén. Y por eso Roma nunca quiso que leyéramos la Biblia. Hasta hace unos 40 años atrás es que se permite leer la Biblia. Yo recuerdo que yo iba a leer la Biblia y mi abuela decía, no la lea. No la lea porque se vuelve loco. ¿Loco por qué? Claro, hermano, hay que ser demasiado, perdóname por el término, hay que ser demasiado bruto para no darse cuenta que no quieren que lea para que no te des cuenta de la verdad. Por favor. ¿Sí o no, Carla? Usted era católica, ¿verdad? Yo era católico panameño puerteño, porque así se llama mi comunidad. Y yo amo a los católicos. Mi familia es católica, hay muchos católicos en mi familia. Muchos, y yo voy a su casa. Un día una prima me dice, por favor, acompáñame. Me digo, pero ¿a dónde? ¿A dónde quieres que te acompañe? No, es que se va a casa una amiga y yo quiero que tú vayas. Vamos, pues. Pero hay evangélicos que se han ido al otro extremo. Eso es del diablo. No, yo fui ahí muy bien guapo. Tenían todas las imágenes. A mí qué me interesa. Yo sé que eso no agrada a Dios. Pero yo, por principio y por mantener una amistad, yo fui. Yo no comparto lo que ellos hacen. Amén. Así que los amamos. Y los apreciamos. Pero no podemos negar y esconder que no se está haciendo lo correcto por parte de ellos. Y que esto del papado lo inventó Roma, no la Biblia.
Amén. Amén. Póngase de pies. Vamos a celebrar la Santa Cena.